Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y los temas que más dan que hablar. Hoy, amigos míos, nos adentramos en el fascinante mundo del cine y las transformaciones impactantes. ¿Están listos para un cambio radical? Porque lo que les traigo hoy es, sin lugar a dudas, espectacular. Prepárense para ser testigos de una metamorfosis que está haciendo temblar las redes sociales y revolucionando el panorama del entretenimiento. ¿Se acuerdan de Sandokan? Ese pirata intrépido, el tigre de Malasia, el personaje que nos hizo soñar con aventuras exóticas, con valentía indomable y una melena al viento que era pura leyenda. Sandokan, nacido de la pluma del maestro Emilio Salgari, es mucho más que un simple personaje de ficción, es un símbolo de rebeldía, de justicia y de un espíritu indomable que ha cautivado a generaciones. Sus épicas batallas contra la opresión colonial, su amor por la bella Lady Mariana y su lealtad a sus fieles tigres de Montpracem, han quedado grabados a fuego en la memoria colectiva. Pues bien, prepárense porque Sandokan está de vuelta, y esta vez viene con un rostro y un cuerpo que no van a poder creer. El actor turco Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su imponente físico, se ha puesto en la piel de este icónico personaje y créanme, el cambio es, cuanto menos radical y absolutamente asombroso. Antes de sumergirnos de lleno en esta metamorfosis que está dejando a medio mundo boquiabierto, quiero hacerles una invitación muy especial, un llamado a todos aquellos que comparten nuestra pasión por las historias que nos emocionan y nos mantienen al borde del asiento. Si aún no son parte de nuestra vibrante comunidad, si disfrutan de contenido interesante, de análisis profundos y les gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo, la televisión, el cine y mucho más, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Únanse a nosotros, a esta familia de cinéfilos y amantes de la cultura pop. Y no se olviden, para que no se pierdan ni una sola de nuestras dosis de información, activar la campanita de notificaciones. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor, a investigar a fondo y a compartir con ustedes cada detalle jugoso. Su feedback y su interacción son lo más valioso para nosotros. Ahora sí, volvamos a nuestro protagonista, el hombre que se ha atrevido a encarnar a un mito. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el panorama internacional, especialmente tras su paso por exitosas telenovelas turcas que conquistaron audiencias en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa. Yaman siempre ha sido sinónimo de presencia escénica, de una energía palpable y, seamos sinceros, de un físico que quita el aliento y que ha convertido en uno de los galanes más codiciados del planeta. Pero interpretar a Sandokan, una figura tan emblemática y con una historia tan rica, exigía algo más que su ya conocido atractivo. Exigía una entrega total, una inmersión profunda en el personaje, una empatía que trascendiera la mera actuación y, sí, un cambio físico que reflejara la esencia salvaje, audaz y casi primigenia del tigre de Malasia. Y es que no estamos hablando de un simple cambio de peinado, o de añadir un poco de barba para aparentar rudeza. Estamos hablando de una transformación que ha dejado a muchos boquiabiertos, que ha generado miles de comentarios y que ha puesto a prueba los límites de lo que un actor puede lograr para dar vida a un personaje. Las imágenes que han salido a la luz, los primeros vistazos que nos han permitido vislumbrar esta nueva encarnación de Sandokan, nos muestran a Can Yaman con un aspecto completamente diferente. Ha ganado un volumen muscular impresionante, se le ve más curtido, más rudo, con una musculatura definida que sugiere años de entrenamiento intenso y de una disciplina férrea. Es como si realmente hubiera pasado años navegando por mares turbulentos, librando batallas épicas y viviendo al límite. Su rostro, antes quizás más definido y pulido, ahora luce una expresión más intensa, más amenazante, con una mirada que te atraviesa, cargada de la determinación y la furia de un guerrero. La piel parece más curtida, las líneas de expresión más marcadas, todo contribuye a crear la imagen de un hombre forjado en la adversidad. Para ponerse en la piel de Sandokan, Can Yaman ha tenido que someterse a un riguroso entrenamiento físico, a un plan de acondicionamiento que ha puesto a prueba su resistencia y su fortaleza mental. Y cuando digo riguroso me refiero a un nivel que pocos podemos imaginar. Estamos hablando de horas y horas diarias en el gimnasio, de rutinas de pesas y ejercicios de fuerza que buscan aumentar su masa muscular y esculpir un cuerpo que parezca el de un guerrero invencible. Pero no solo eso, sino también una dieta estricta y controlada, baja en carbohidratos y alta en proteínas, para optimizar la definición muscular y eliminar cualquier rastro de grasa corporal que pudiera restar impacto a su físico. Es un compromiso absoluto con la disciplina, una entrega total a la causa del personaje.
El objetivo era conseguir esa corpulencia, esa fuerza bruta y esa presencia imponente que se asocia a un guerrero acostumbrado a la lucha constante y a la supervivencia en un entorno hostil. No es solo cuestión de verse bien o de cumplir con los estándares de belleza de un galán, es cuestión de encarnar la fuerza, la resistencia, la ferocidad y la energía indomable de Sandokan. Y por lo que hemos visto en las primeras fotografías y los breves teasers, lo ha logrado con creces, superando todas las expectativas. Pero el cambio no es solo físico, ¿verdad? La interpretación de un personaje tan complejo y multifacético como Sandokan va mucho más allá de los músculos, de la talla o de la apariencia externa. Implica sumergirse en su historia, entender sus motivaciones más profundas, sus miedos ocultos, su incansable sed de justicia y su inquebrantable lealtad hacia aquellos a quienes considera familia. Can Yaman ha tenido que estudiar el personaje, ha tenido que internalizar su espíritu, su forma de pensar y de actuar. Sandokan no es solo un pirata que saquea barcos, es un líder nato, un rebelde que lucha contra la opresión colonial, un hombre con un código de honor muy particular, un idealista en un mundo despiadado. Y en las primeras imágenes y los avances de la serie, podemos percibir esa intensidad en la mirada de Yaman, esa chispa que delata al tigre que lleva dentro, esa capacidad de transmitir la pasión y la furia contenida de un personaje legendario. Su voz, su dicción, su lenguaje corporal, todo se está adaptando para reflejar la autoridad y el carisma de un jefe de guerreros. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado con la noticia de esta impactante transformación. Los fans de Can Yaman, por un lado, están emocionados hasta la médula y ansiosos por ver a su actor favorito en un papel tan icónico y desafiante. Lo ven como un digno sucesor de los Sandokan que hemos conocido en el pasado, y confían plenamente en que aportará su propio sello personal, su propia interpretación única al personaje, elevándolo a nuevas alturas. Por otro lado, a quienes se sorprenden ante la magnitud del cambio, quienes comentan sin parar sobre su impresionante transformación y quienes especulan sobre el nivel de exigencia física y mental que habrá supuesto para el actor. Y es que, seamos honestos, ver a alguien que conocemos por un tipo de imagen, a menudo asociado con roles más románticos, someterse a una metamorfosis tan drástica siempre genera una gran expectativa y un debate apasionado. Los hashtags #Can Yaman Sandokan y #El Tigre de Malasia están dominando las tendencias mundiales, llenos de comentarios, memes y teorías sobre la nueva serie. Piensen en ello, la figura de Sandokan ha sido interpretada por actores que han dejado huella imborrable en la historia del cine y la televisión. Desde el legendario Kabir Bedi, quien se convirtió en un referente mundial con su interpretación en los años 70, aclamado por su imponente presencia y su carisma magnético, hasta otros actores que han dado vida al personaje en diferentes producciones a lo largo de los años. Cada uno aportó su visión, su energía, su sello personal. Y ahora Can Yaman tiene la oportunidad de reinterpretar a este mito, de darle una nueva vida, una nueva dimensión para una nueva generación de espectadores que quizás no crecieron con las series originales. Y la verdad es que su aspecto actual, esa imagen de guerrero endurecido, de pirata sin miedo, de hombre curtido por el sol y la sal del mar, encaja a la perfección con la esencia más pura y salvaje del personaje. Las comparaciones son inevitables, pero el objetivo de Yaman no es imitar, sino reinventar. Hay detalles en su look que son especialmente llamativos y que demuestran la meticulosidad de la producción. La barba más poblada y descuidada, insinuando una vida en el mar y en la lucha constante, las cicatrices, estratégicamente colocadas para sugerir batallas pasadas y heridas de guerra, la forma en que porta las armas, con una naturalidad y una fiereza que solo se adquieren con la práctica y la experiencia en combate, la mirada penetrante y desafiante. Todo contribuye a construir esa imagen de un hombre forjado en el fragor de la batalla, un superviviente nato. Su mirada ya no es la del galán de telenovela que podríamos esperar de él, es la de un líder curtido, alguien que ha visto y vivido mucho, alguien que no teme enfrentarse a cualquier desafío, que está dispuesto a derramar sangre por sus ideales. Es una transformación que habla de compromiso, de dedicación y de una profunda comprensión del personaje que interpreta, un personaje que no es un héroe de cuento de hadas, sino un guerrero con cicatrices y con un pasado complejo. Y hablando de los detalles que nos transportan a otra época, ¿se han fijado en los trajes? La vestimenta de época, los tejidos exóticos, los adornos que rodean a Sandokan y su corte, todo forma parte del universo que se está creando con gran esmero. La elección de los materiales, los colores vibrantes pero a la vez desgastados por el uso, los tocados y las joyas que evocan la cultura oriental himalaya, todo está diseñado para sumergirnos en la época de Salgari.
Y Kan-Yaman, con su nueva fisonomía ruda y viril, luce estos atuendos de una manera que te transporta directamente a esos tiempos de piratas, de tesoros escondidos, de luchas por la libertad y de aventuras sin fin. La producción parece estar cuidando cada mínimo detalle para recrear fielmente el mundo de Sandokan, desde los decorados hasta la utilería, y el actor es, sin duda, la pieza clave de esta reconstrucción, el catalizador que le da vida a este personaje legendario. Es fascinante pensar en el proceso creativo que hay detrás de todo esto, en el esfuerzo conjunto de un gran equipo. No es solo el actor quien cambia, sino todo un equipo de maquilladores expertos en efectos especiales, peluqueros que han recreado peinados auténticos de la época, diseñadores de vestuario que han investigado a fondo para dar forma a cada puntada, y coaches físicos que han guiado a Yaman en su arduo camino. Todos trabajan en conjunto para dar vida a un personaje complejo y querido. Y en el caso de Kan-Yaman y Sandokan, el resultado es, hasta ahora, impresionante. Podemos anticipar que su interpretación será intensa, apasionada y llena de la fuerza y el carisma que caracterizan a este legendario personaje, pero con un toque de rudeza y visceralidad que lo hará único. Además, esta nueva versión de Sandokan no solo nos trae un cambio de look radical, sino que también promete una reinvención del personaje y de sus historias. Se rumorea que la serie explorará nuevas facetas de Sandokan, que se adentrará en aspectos de su vida, de su pasado, de sus relaciones, que quizás no hemos visto antes en adaptaciones anteriores. Podríamos descubrir nuevas intrigas, nuevos dilemas morales, nuevas aventuras que expandan el universo de Salgari. Esto añade un elemento de intriga adicional, ya que no solo vamos a ver a Kan-Yaman transformado y luciendo espectacular, sino que también veremos una historia renovada, con giros inesperados, nuevos aliados y enemigos, y por supuesto, un desarrollo de personajes que nos atrapará desde el primer momento. La promesa de una Sandokan más moderna y con elementos narrativos actualizados es emocionante. La expectativa está por las nubes y es completamente normal. Ver a un actor tan carismático y con una base de fans tan sólida como Kan-Yaman asumir un rol tan legendario y emblemático como Sandokan, y además hacerlo con un cambio físico tan drástico y convincente, es algo que no sucede todos los días en la industria del entretenimiento. Es una oportunidad para ver a un artista salirse de su zona de confort, para explorar nuevas facetas de su talento actoral, para desafiar las percepciones que el público tiene de él y para regalarnos una interpretación que estamos seguros pasará a la historia, marcando un antes y un después en su carrera y en la mitología de Sandokan. Ahora, ¿qué podemos esperar de las primeras proyecciones o de los avances que se vayan revelando? Si las imágenes que hemos visto son un reflejo fiel de lo que nos espera en la serie, entonces estamos ante un Sandokan mucho más salvaje, más primario, quizás menos refinado en ciertos aspectos que otras versiones, pero indudablemente más impactante y amenazante. Su físico imponente, su mirada intensa y la rudeza que emana sugieren un Sandokan que no tiene miedo a ensuciarse las manos, un líder nato que inspira lealtad y respeto entre sus hombres, pero que también infunde temor y respeto en sus enemigos. Es un Sandokan que parece estar listo para desatar su furia en cualquier momento, un tigre enjaulado que finalmente ha sido liberado. Y es que pensemos en el impacto que tuvo Sandokan en su momento, en la época de Salgari. Fue un personaje que rompió esquemas, que ofreció una visión diferente de la aventura y del heroísmo, un personaje exótico y fascinante para el público europeo de la época. Y esta nueva versión, con un actor que ha conquistado audiencias globales y que encarna a la perfección la fuerza y la pasión, tiene el potencial de ser igual de revolucionaria, de atrapar a una nueva generación de fans que quizás no conocen el personaje, y de recordarnos a los antiguos porque Sandokan sigue siendo un mito tan poderoso y vigente en la cultura popular. Podríamos pasar horas hablando de los detalles de esta transformación, de las expectativas que genera, de lo que significa esta audaz decisión para la carrera de Kan-Yaman y para la leyenda de Sandokan. Pero lo que está claro es que este cambio de look es solo el principio, es la punta del iceberg de lo que promete ser una producción épica y memorable. Es la carta de presentación de un Sandokan que promete ser inolvidable, un personaje que llegará para quedarse en nuestras mentes y en nuestros corazones. En resumen, mis queridos amigos, hemos hablado de la increíble transformación de Kan-Yaman para dar vida al legendario Sandokan. Hemos destacado el riguroso entrenamiento físico, la dedicación absoluta del actor, el impacto masivo que este cambio está teniendo en las redes sociales y la expectación que ha generado. Hemos recordado la importancia de Sandokan como personaje y cómo Yaman está listo para reinterpretarlo con una intensidad y una fuerza nunca antes vistas, aportando su propio estilo a la leyenda.
Ha sido un placer compartir esta información con todos ustedes, desgranar cada detalle de esta metamorfosis que está dando mucho que hablar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo y emocionándome con cada aspecto de esta nueva encarnación del tigre de Malasia. Ahora, la parte más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece el cambio de look de Can Yaman? ¿Les convence su nueva imagen de guerrero? ¿Están emocionados por ver esta nueva versión de Sandokan en acción? ¿Qué esperan de la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, quiero leer sus opiniones, sus impresiones, sus teorías. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Y si les ha gustado este vídeo y creen que la información ha sido valiosa, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman, de las historias de aventuras del cine y la televisión. Corran la voz, que nadie se quede fuera de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo todo el contenido más jugoso y las noticias más impactantes, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más información que les hará vibrar. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del espectáculo.